las vacunas, es muy importante que podamos tener en consideración el hecho de revisar aquellos medicamentos que como tal se consideran antimiasmáticos vinculados a cada uno de los miasmas. Entonces, en nuestra masterclass anterior habíamos hablado acerca de aquellos antimiasmáticos en SORA y en sífilis. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre los antimiasmáticos en lo que es el miasma psicótico, es decir, los antipsicóticos, y vamos a ver aquellos considerados bimiasmáticos y trimiasmáticos, que vendrían a ser los antimiasmáticos del pseudomiasma tuberculínico y del pseudomiasma cancerínico. Entonces, encontramos, volvemos a tener en cuenta, muchos de estos medicamentos los conocemos de la exploración y del proceso de formación que hemos tenido hasta ahora con lo que respecta a policrestos, semipolicrestos, aquellos que hemos mencionado en estos compendios y que de pronto también hemos contextualizado en relación a las triadas. Pero en estas listas vamos a encontrarnos con diferentes medicamentos muy importantes que no suelen estar necesariamente en el compendio de lo que son los policrestos o los semipolicrestos. Entonces, vamos a arrancar. Tenemos en la lista de los antipsicóticos Aconitum napellus, un policresto, el cual es un medicamento que lo conocemos porque es uno de los grandes medicamentos en las urgencias, en las emergencias. Es un medicamento que tiene un tropismo y una capacidad de acción muy versátil, muy extensa. Acá lo encontramos también. Tiene mucho que ver con el hecho de que este miasma, recordemos que tiene una vinculación a lo hiperfuncional. Todo trabaja más de lo normal y todo de igual manera aparece de manera más brusca. Aparte de eso, el rasgo específico es lo deliberado de la esfera mental que encontramos en el miasma psicósico. ¿Listo? Encontramos la actea racemosa, la Actusa sinapium. Actusa sinapium es un medicamento muy interesante, en particular porque les voy a dar una clave interesante de Actusa sinapium, y es que no debe suministrarse en mujeres que estén lactando porque genera el destete. El bebé ya no va a querer tomar más leche. Eso es importante porque en algunos casos es necesario generar ese proceso cuando no se ha logrado. Pero si la madre está todavía lactando, entonces tendremos cuidado de no irlo a suministrar porque nos va a generar este efecto. Agaricus muscaris, agave americana, el Agnus castus, que es famoso por la próstata, el Ailanthus glandulosa, la lumina para el estreñimiento, la ambra grisea, el Ammonium muriaticum, el Anaterum muriaticum, el Angostura vera, el Antimonium tartaricum, que lo vimos en semipolicrestos, su efecto sobre las vías respiratorias, el Apis mellifica, un gran antiinflamatorio, el Apium graveolens, el Apocinum cannabinum, la Aralia quinquefolia, la Aranea diadema, el Argentum nitricum, el nitrato de plata, la Armoracea sativa, el Árnica montana, policresto, Arsenicum album, policresto, Artemisia vulgaris, Arundo mauritanica, Asclepias syriaca, Aspargus officinalis, Asperula odorata, Asterias rubens, es excelente para las picazones, junto con Astacus fluvialis y Urtica urens. Aurum metallicum o foliatum, Aurum muriaticum calinatum, Balsanum peruvianum, Varosma crenata, la varita carbónica también la encontramos aquí, el Belis perennis, Benzoicum acidum, Betula pendula, Borax venenata, Brachyglottis repens, el Calotropis, la Cámfora bromata, el Cannabis indica y sativa,
Recordemos que estas dos formas de cannabis, la una indica, la otra sativa, la una es estimulante y la otra es sedante. El Cantaris versificatoria, que es famosa por su efecto sobre las cistitis, las uretritis, los problemas de inflamación de las vías urinarias. La Capsela bursa pastoris, el Capsicum annuum, que es el ají, la pimienta cayena, la pimienta que pica, el capsicum, vías digestivas, hemorroides, Carbolicum acidum, Castoreum, Caulophyllum talictroides, el Causticum hahnemanniani. Recordemos que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el Causticum en combinación con el Gelsemium y el Conium en las parálisis. Chimafila umbellata, Clematis erecta, Clematis vitalva, el Colchicum autumnale, la copaiba, la Cubeba officinalis, el Cuprus metallicum, la Datura stramonium, el Stramonium policresto, el Delphinum staphysagra, la Dorifa decemilianata, el Elaps colarines, Epigea repens, Eretriches y Eracifolia. Son medicamentos que tienen esta tipología en relación a ser antipsicóticos, del miasma antipsicósico. El Erigeron canadensis, el Ergininum aquaticum, la escabiosa, el Eufatorium perforatum, la Euphorbia resinífera, la Eufrasia, que sirve para los ojos, el Phagophilum esculentum, el Floricum acidum, la Formica rufa, que es la hormiga, el Gallium apaninii, Gelsemium serpenvivens, el Gospium herbaceum, la Gratiola officinalis, la Grindelia robusta, el guaco, el Guayacum trichiloides, la Elionías dioica, el Epar sulfur, el Hongnan, la Hydrangea arborescens, el Hydrastis canadensis, vías urinarias, riñón, la Inula helénica, la jacaranda, caraboa, el Juniperus communis, el Juniperus sabina. En los Calium o Cali encontramos el Bicromicum, el Iodatum, el Muriaticum, el Nitricum y el Sulfuricum. Encontramos también el Laccaninum, que es leche de perra. También vamos a encontrar en la materia médica el Lacfelinum, que es leche de gata. Lamium album, Lapa mayor, el Ledum palustre, Lycopodium clavatum, la magnesia sulfúrica, el magnanum, el medorrinum, el mercurius nitricus, el mercurio solubilis, la mimosa humilis, el mochus mochiferus, la mirística sebífera. Las mirísticas tienen la particularidad de actuar en casos en los cuales encontramos formaciones de abscesos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, al igual que la escrofularia nudosa. Naftalium, Natrum carbonicum, el Natrum chlorhydricum, el Natrum muriaticum, el Phosphoricum, el Salicylicum, el Sulfuricum, el Nitricum acidum, que en combinación con la Tarentula cubensis y con el Anthracinum son excelentes para el tratamiento de las llagas, de las úlceras. El Nufar luteum, la Nux vomica, policresto, desintoxicante, excelente desintoxicante para que lo tengamos en cuenta. Oxymum canum, el Origanum, la Paeonia officinalis, el Palladium, la Pareira brava, el Petrocellum, el Picricum acidum, el Piper nigrum, el Pumblum metallicum, la Polygala senega, la Primula obcónica, la Prunus espinosa, la Pulsatilla nigricans. Recordemos cuando hablábamos acerca de los medicamentos de tipología femenino, donde encontramos a Ignatia, la Chesis, a Pulsatilla, a Sepia, o medicamentos que tienen una tipología muy femenina. En el caso de Pulsatilla, Pulsatilla es muy sensible, es muy dada al llanto, ¿sí? Entonces, fácilmente su estado emocional
suele afectarse de manera significativa y por eso pertenece a esta categoría de antipsicóticos. La Catania, vinculada con el Aesculus hipocastanum, vamos a encontrarlo como un excelente aliado para el manejo de las hemorroides. Rhamnus fragula, el Rheum officinalis, el Rhododendron, juntamente con el Ruxtos y la ruta, la triada, ahí está juntica la triada de manejo de dolor articular. Rhododendron, ruta y Ruxtos para el manejo del dolor articular. Todas estas expresiones son para que vayamos teniendo un acercamiento con los medicamentos. Muchos de estos medicamentos no los vamos a usar durante mucho tiempo porque son medicamentos que en muchos casos tienen una sola indicación, pero la gran mayoría vamos a poderlos encontrar en mezclas homeopáticas o vamos a encontrar que aquellos que son más prolíferos, que actúan y que tienen grandes tropismos, pues suelen utilizarse con mayor frecuencia. Pero siempre es muy importante poder conocerlos, poder relacionarnos con ellos, poder tener una referencia, ¿sí? Porque siempre es muy importante. Sabal cerulata es el saopalmeto famoso que sirve para la próstata, para las hiperplasias, para las prostatitis, el Saccharum lactis, el Salix nigra, Salvia officinalis, Sanicula, salsa parrilla, Esmilas officinalis, Escutelaria lateriflora, el Senecio aureus, la Sepia officinalis, la Silicia, la Cimarúa cedrón, el Exmilas áspera, el Exmilas china, el Solanum dulcamara, la Spongia tosta, la Estilingia silvática, el Strontium carbonicum, el Tabacum, la Terebentina, la Tuja, que recordemos que la Tuja occidentalis es por excelencia el más importante antipsicótico, porque es el antimiasmático principal de este miasma. El uranium nitricum, que juntamente con el uranium nitricum, sisigium y fosforicum acidum tienen una muy buena acción sobre la diabetes. Esas son triadas muy importantes para el manejo de ciertas afecciones. Uva ursi, Valeriana officinalis, Viola odorata, Viscum album y Santoxylum americanum. Luego entonces nos encontramos con los medicamentos que ya pertenecen a los pseudomiasmas. Recordemos que hemos venido hablando en nuestras clases acerca de que están los tres miasmas principales, SORA, sífilis y psicosis, y que de la mezcla de estos surgen los dos pseudomiasmas, que vienen a ser el miasma tuberculínico y el miasma cancerínico, el cual se produce por una mezcla de estos miasmas principales. Cuando nosotros tenemos el acercamiento a la indagación a través de la homeopatía y a través de poder generar o establecer una indicación específica del medicamento, vamos a encontrar la importancia que suele tener este manejo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir contextualizarnos en relación a la necesidad del paciente, dependiendo de la repertorización y jerarquización que hayamos realizado para poder saber cuál es el medicamento que vamos a indicar o los medicamentos que vamos a indicar o las fórmulas que vamos a escoger. ¿Listo? Cuando hablamos del proceso tuberculínico, hablamos de afecciones de las vías mucosas, principalmente las aéreas, pero ese factor tuberculínico puede afectar no solamente la dinámica como tal respiratoria, sino que va a afectar otras estructuras vinculando síntomas que encontramos tanto en lo que tiene que ver con SORA como en lo que tiene que ver con sífilis. Recordemos de que esas dos predisposiciones dan lugar a lo que conocemos como miasma tuberculínico. Entonces iniciamos. Abrotanum.
Acalipa indica, Achillea millefolium, Aconitum napellus, volvemos a encontrarlo, Adiantum capillus veneris, el Allium cepa, famosísima para la gripa, el Allium sativum, famosísimo para subir defensas, la alúmina, ya lo hemos mencionado, estreñimiento, la angélica archangélica para el sistema nervioso. El Antimonium tartaricum es quizás uno de los más grandes antituberculínicos porque actúa en lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, episodios asmáticos, episodios de deterioro de la capacidad pulmonar. Apis mellifica, Argentum metallicum, Artemisia vulgaris, Aurum trifilum, Aspargus officinalis, Aurum metallicum o Foliatum. Cuando hablamos de Aurum metallicum, que ya lo habíamos visto en la sección de los policrestos, de los semipolicrestos, en Aurum encontramos una tendencia muy marcada y que es muy importante que la tengamos presente hacia lo que tiene que ver con las tendencias suicidas. Como tal, ese factor es muy importante, no solamente porque digamos, el medicamento vaya a evitar que la persona se suicide, ¿no? Es importante hacer el manejo, el acompañamiento con salud mental, pero sí en algunos pacientes que están muy arraigadas esas ideas, esas ideaciones de carácter suicida, pues va a servir muchísimo para ayudar a que ellos avancen, a que ellos se sientan mucho mejor. La avena sativa, el basilinum, que es la tuberculina preparada, con la cavidad pulmonar de paciente tuberculoso. Blata orientalis, que es medicamento hecho a base de la cucaracha oriental. De ahí volvemos a traer a memoria la importancia de que el medicamento homeopático siempre se maneje su nombre en latín. Blata orientalis es uno de los grandes medicamentos para el asma. Borrago officinalis, bromium, calcaria fosforosa, calcaria iodata, calcaria fosfórica, la calíndula officinalis, la cánfora, el capsicunanum, el Carbo animalis, el Cistus canadensis, el Colibacillum, el Crataegus oxycantha, el Crocus sativus, el Cuprum metallicum, el cobre, el Stramonium, la Drosera rotundifolia, el Aps corallines, el Equisetum ienmale, Eucalyptus globulus, Ferrum metallicum, Amamelis virginica, Hydrastis canadensis, Ilicum anisatum, Influencinum, que es un nosode, es una vacuna, Inula helenium, el Juniperus communis, el Juniperus virginianus, el Callium tanto carbonicum como sulfuricum, la Lactuca virosa, que es la lechuga, un tipo de lechuga que es venenosa, el Lamium album, el Ledum palustre, la Lobelia inflata. La Lobelia inflata también es excelente para el manejo de los problemas de las vías respiratorias. Se habla de que Lobelia inflata es el rey de los enfisemas. El Lupulus, el Lycopodium, Clavatum y Virginicus, el Manganum, el Medorrinum, la menta piperita, Mercurialis perennis, Mercurio solubilis, el Myrtus communis, Natrum muriaticum, Passiflora incarnata, Pertusin, que es el nosode de la tosferina, sirve mucho en esas toses crónicas, tos de perro, tos de fumador, Petrocelium sativum, Pelanfelladrium aquaticum, el Phosphorus, el Pinus silvestris, el Pix líquida, la Poligala senega, el Polygonum pugnatum,
la pulsatilla nigricans o pratensis, el pirogenium es eh, uno de los grandes, si pudiéramos colocarle una etiqueta como tal al pirogenium, es uno de los grandes antibióticos del sistema homeopático. Es tipo nosode, se obtiene de la descomposición de la carne que se seca y se pica, luego se pone en agua al sol y ella empieza a descomponerse y del cultivo bacteriano, de esa sepsis infecciosa que se genera ahí, de ahí se obtiene el pirogenium. Es un excelente antibiótico. El Rhamnus fragula, el Rheum officinalis, el Rux toxicodendron, el Rubus fructi, el Rumex crispus, la Salvia officinalis, la Scrofularia nudosa, el Senecio aureus, la Sepia officinalis, la Silicia, el Solanum dulcamara, Spiraea ulmaria, la Espongia tosta, el Stanum, la Sticta pulmonaria, el Strophanthus ispidus, el Sulfur iodatum, el Pteridium curabasbicum, la Trigonella foenum, graceum, que es el fenogreco, el tuberculinum, que es el clásico, la tuberculina de Koch, el aviare, que es tuberculina aviar, el bovinum, que es la tuberculina bovina, el denis, como les comentaba en clases anteriores, que es un caldo filtrado de bacilos de tuberculosis del pulmón del conejo, y ese mismo proceso se realiza en el caballo y se obtiene el marmorek. ¿Qué diferencia esto? Que también la tipología, por ejemplo, del Denis es personas delgadas, débiles, mientras que el Marmorek son personas trigueñas, morenas, fuertes, grandes. Entonces también hay una actuación allí de la tipología del nosode. El tuberculinum residuum Koch, el tuberculinum Splenger, que también es del conejo, la Urtica urens, la Uva ursi, la Valeriana officinalis y la Verónica officinalis. Estos son los medicamentos que podemos denominar medicamentos antituberculínicos. Si vamos a profundidad, cada uno de ellos está muy vinculado a procesos de alteración de las mucosas, procesos de vías respiratorias, procesos a nivel de intestino, procesos a nivel de mucosas en general, procesos de asma, de EPOC, problemas de alergias, problemas de catarros, rinitis, procesos muy vinculados a todo este tipo de estructuras de las vías respiratorias. Entonces, cuando nosotros generamos el proceso de la consulta, es muy importante tener en cuenta que el paciente llega y el paciente tenemos que abordarlo desde un proceso multiaxial. ¿Qué significa esto? Que debemos verlo como una unidad que está compuesta por múltiples factores. A la fecha hay un enfoque que se aplica en medicina, que se aplica en psicología, que se aplica en trabajo social, que se aplica en diferentes áreas muy vinculadas a la atención de las necesidades de los pacientes, y ese enfoque se denomina el enfoque biopsicosocial. El enfoque biopsicosocial es un enfoque integrativo que lo que busca es poder considerar de que las personas que llegan a la consulta no son una unidad separada, ¿sí? No son una unidad distante de ciertos aspectos que le componen. En primer lugar, su esfera de lo que es la parte biológica, de bio, es lo físico, su cuerpo, su organismo, sus órganos, sus células, sus sistemas, su parte biológica, sus configuraciones genéticas, hormonales, pero también la persona es una unidad mental, tiene una parte psíquica, una parte psicológica, entonces también cobra un valor importante, pero ese cuerpo con esa mente no está a la deriva, también está en un entorno social, en un ambiente. Entonces la importancia de poder que cuando el paciente llega, nosotros poderlo vislumbrar desde ese panorama, desde esa estructuración de una unidad biopsicosocial. Entonces,
Hacemos la recepción del paciente, revisamos su caso. La gran mayoría de pacientes ya traen un diagnóstico. De hecho, es clásico que el paciente ya inclusive ha pasado por especialistas, ha ido a un lugar, ha ido al otro y su proceso se hace cada vez más crónico. Por eso llega a atenderse con este tipo de medicina. Y lo que vamos a hacer es tener en cuenta todo ese proceso que ha vivenciado, poder cotejarlo con los signos, los síntomas en las diferentes esferas, síntomas físicos, síntomas mentales, síntomas sociales. Y nos preguntamos, ¿cómo así síntomas sociales? Sí, la forma en que se relaciona, la forma en que se expresa, la forma en que se comunica con los demás, qué tan asertivo es. Todo eso incide en que nosotros podamos reconocer cómo está funcionando la cotidianidad de nuestro paciente. Ya identificado todo eso, entonces procedemos a poder establecer eh, cuáles son los síntomas o cuál es el abordaje que precisa mayor atención, mayor enfoque por parte de nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a orientar el tratamiento en torno a qué es lo que vamos a abordar primero. Pero todo este proceso nos va a permitir reconocer su tipología. Vamos a ver, que eso lo vamos a ver en nuestro siguiente diplomado, cuál es su constitución, pero también vamos a aprender a observar cómo o cuál es su miasma, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el que nos relacionemos con los remedios, que nos empecemos a relacionar con los síntomas, porque esto nos va a llevar, una cosa conlleva a la otra. Conocer el remedio me permite conocer a la diversidad de pacientes y con todo eso poder tener un abordaje mucho más integral. Ese proceso en el cual nosotros recibimos al paciente va a precisar que prestemos mucha atención a lo que el paciente refiere. Cuando el paciente se expresa, nos va a ir dando los indicativos de cuáles serían los medicamentos de su necesidad, cuáles son los medicamentos que precisa, cuáles son aquellos medicamentos que en estado puro generarían esos mismos síntomas que el paciente está padeciendo, con el fin de poder abordarlos. Entonces es muy importante que nos demos la oportunidad de conocerlos, de explorarlos a través de la materia médica, en el proceso de repertorización, buscarlos y referenciarlos a través del repertorio, el cual ustedes ya tienen en formato digital. Ese repertorio ustedes lo pueden hacer imprimir, lo pueden utilizar digital, lo pueden conseguir en papel también. Es un poco escaso, pero a través de internet se puede conseguir. Entonces es importante que ustedes puedan tener esa información a la mano, tener ese conocimiento, porque es un conocimiento que van a poder emplear en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo consiguen medicamentos homeopáticos y esto va a ser algo muy facilitador para el proceso terapéutico. Entonces, cuando hablamos de medicamentos anticancerínicos, hablamos de medicamentos que tienen una acción significativa sobre las tendencias tumorales y la formación de tendencias a la mutación o daño celular. Entonces encontramos el Absinthium, la Lumina, el Argentum metallicum, el Arnica montana, el Arsenicum album, la Artemisia vulgaris, el Asterias rubens, el Aurum metallicum, el bismutum, el cadmium metallicum, el caladium seguinium, la calcárea flórica, la calendula officinalis, la capsela bursa pastoris o Tlaspi bursa pastoris, las bolsas del pastor, el carcinosin o carcinosinum, que es el nosode del cáncer, es la vacuna anticancerínica más importante, el Cistus canadensis, el Cuprum metallicum, el curare, la Drosera rotundifolia, el Gonololbus condurango. Recordemos que en algún momento les mencionaba acerca de que el condurango tiene incluso incidencia en los cánceres de tipo gástrico, el grafitis, el Ordeum vulgare, el Ura brasilensis, Iodum, Jacaranda caroba, Juniperus sabina, el Cali arsenicosum, el Creosotum, el Lapis albus, el Lycopodium clavatum, la Magnesia muriática, la Menta piperita,
la Mírica cerífera, el Ornithogalum umbellatum, la Pitolaca decandra, la Pimpinela anisum stellatum, el Plumbum metallicum, la Polygala senega, el Polygonum pugnatum, el Rhophalorus funceus, que es el escozul, la toxina del escorpión cubano endémico en Cuba, excelente en procesos de manejo tumoral. El Rubus fructi, la zarzaparrilla, el Sedum acre, el Sedum repens, la Sena cassia, el Taraxacum des leonis, el Thymus vulgaris, el Tuberculinum, el Verbascum tapsus, el Viburnum pronifilum y el Vultur uris. Este Vultur uris está extraído de las vías digestivas de los gallinazos, ¿sí? Los gallinazos comen carne en descomposición. El símil es actuar sobre células que han mutado o que han tenido un proceso de necrosis que, que buscaría abordar este medicamento. Entonces, estos son los anticancerínicos. También tenemos, por ejemplo, a Carbo animalis. No lo vi en la lista y ese debemos tenerlo muy presente. Es muy, muy importante en los procesos vinculados con este miasma cancerínico. Tenemos también medicamentos bimiasmáticos, que son aquellos que actúan en dos miasmas a la vez. En especial, estos bimiasmáticos son aquellos que vamos a encontrar en listas repetidas. Entonces, como tal, pues no nos vamos a detener con ellos porque ya son aquellos que hemos visto en las otras listas, al igual que aquellos trimiasmáticos. Cuando nosotros hacemos el proceso con la identificación de los miasmas, es muy importante poder abordar las patologías que suelen tener los pacientes. Las patologías complicadas crónicas serán aquellas que el proceso antimiasmático tenga mayor efecto, en las cuales va a tener mayores resultados, mayormente procesos en los cuales ha sido difícil la curación. Y es importante también tener en cuenta de que en algunos casos se van a generar los procesos de vicariación, donde se remueven los síntomas, donde se dan los episodios de crisis curativa, y también se van a dar procesos en los cuales la mejoría va a ser progresiva, va a tomar tiempo, va a ir generando cambios, pero va a tomar tiempo. Muchas veces lo más impaciente son los pacientes. Es entendible porque cuando se está enfermo, pues no se quiere tener dolor, molestia, incomodidad, malestar, pero es muy importante que nosotros seamos conscientes de mencionar al paciente que debe tener algo de paciencia, debe tener una consistencia con el tratamiento. En algunos casos los tratamientos son un poco más dispendiosos, son un poco más largos y es totalmente necesario que el paciente pueda disponerse para el proceso de tratamiento, para que de esta manera pueda haber logros un poco más significativos de tratamiento. El paciente espera de que todo desaparezca de manera inmediata. No, porque es un proceso restaurativo, es un proceso que va orientado hacia la curación más que al proceso paliativo que puede generarse de pronto con otros fármacos que actúan mucho más rápido, pero que solo están generando un alivio temporal. La búsqueda con todo este proceso de repertorización, con todo este proceso de profundización de los medicamentos homeopáticos, de la elección del medicamento, de escoger la potencia adecuada, de poder seleccionar cómo vamos a implementar la terapéutica, con qué la vamos a complementar, cada cuánto vamos a hacer el cambio de potencias. Todo esto es totalmente incidente en que el paciente se restablezca, no simplemente
que sea una condición paliativa, una condición temporal, una condición en la cual el paciente va a mejorar por un tiempo y luego va a recaer. Es importante hacer los refuerzos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el paciente termina el medicamento porque ya se siente bien. Entonces, no lo termina. Hasta donde iba, ahí termina el tratamiento y no se termina las dosis completas. Es importante que el paciente comprenda la importancia de reforzar el tratamiento para no tener recaídas. Todo esto hace parte de ese proceso de abordaje que se le debe dedicar al paciente en la consulta. La medicina convencional regularmente tiene un tiempo mucho más limitado para la atención al paciente. En este tipo de medicina lo que buscamos es poder brindar un tiempo de mayor calidad, escuchando las necesidades del paciente, observando las esferas de las cuales hablábamos ahora, de ese enfoque biopsicosocial, para poder establecer un diagnóstico mucho más puntual, un diagnóstico mucho más claro, un proceso de abordaje mucho más concreto. Nosotros no solemos indicar, cuando me refiero a diagnóstico, no estoy diciendo le vamos a poner necesariamente un nombre a la enfermedad, sino poder entender la totalidad de los síntomas, con qué medicamento se vincula, cómo está en su esfera mental. Es muy importante manejar la esfera mental. En acupuntura se dice siempre es necesario guardar una aguja para el psiquismo. Igual en homeopatía siempre es muy importante tener en cuenta el estado emocional del paciente, saber cómo se siente, cómo ha evolucionado, cómo percibe la enfermedad y centrarnos en dos tipos de síntomas en particular. Aquellos síntomas que son importantes porque son delicados, son síntomas progresivos, degenerativos, síntomas muy incidentes en el tratamiento o en su defecto aquellos síntomas que el paciente refiere que quiere abordar. Es muy importante lo que el paciente quiere. También habrán casos sintomáticos en donde el paciente refiere a que tiene síntomas, pero esos síntomas no los quiere cambiar, no los quiere dejar, está ahí para otra cosa. Entonces, no pasamos bajo esa arbitrariedad a menos que esos síntomas, que incluso el paciente no quiere tratar, pues sean síntomas asociados con una condición de salud mucho más delicada o que vaya en aumento o en progresión o en deterioro significativo de la salud en general. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. El proceso de los miasmas, su identificación, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a identificar el miasma en el paciente? Por medio de la observación, por medio de las preguntas. Existe una lista, que les voy a compartir en el material de estudio, que es una lista de preguntas en relación a los miasmas. Básicamente, y con el paso del tiempo, ustedes se van a ir familiarizando mucho más con este tipo de preguntas. Al inicio, pues ustedes las pueden hacer dentro de su entrevista, dentro de su anamnesis, dentro de su historia clínica, pero suele ser muy fácil reconocer los miasmas de los pacientes, la forma y los colores en que visten, la forma en que hablan, se comportan, si el paciente tiene una verruga en las manos, en el rostro, en el cuello, que sea apenas y tan y inicialmente visible, vamos a saber inmediatamente que ese paciente pertenece al miasma psicósico. Si el paciente refiere, por ejemplo, que tiene un cáncer, pues eso es del miasma cancerínico. Si el paciente refiere ser muy tímido, habla poco, es más bien callado, viste de colores oscuros, sensible al frío, es un paciente sorínico. Un paciente con problemas de piel es un paciente sorínico. El paciente es extrovertido, habla mucho, viste de colores vistosos, eh, no tiene reparo en pagar el tratamiento, en pagar la consulta, pues vamos a saber que ese paciente es un paciente sifilínico. Entonces, yo les voy a compartir ese listado. Como les digo, inicialmente lo pueden manejar mientras ustedes afianzan los conocimientos. Es muy importante que puedan estudiar el material de este nivel
para que de igual manera cualquier duda, cualquier inquietud que surja, la podamos resolver, porque pues es imperioso poder conocer a profundidad el tema de los miasmas. Pero es mucho más fácil conocer los miasmas, siendo que son tan extensos y a la misma vez tan complejos, que, por ejemplo, reconocer todas las tipologías y todas las constituciones mentales de los medicamentos homeopáticos. Eso les va a tomar mucho más tiempo, mientras que el proceso con los miasmas va a ser mucho más rápido, ¿sí? Ya que las tipologías miasmáticas son mucho más específicas, mucho más puntuales, mucho más pragmáticas y en cantidad, pues también son menos. Entonces eso hace que la clasificación sea mucho más rápida. ¿Qué vamos a hacer en nuestro siguiente diplomado? Nuestro siguiente diplomado vamos a estar tocando un tema que complementa los miasmas y que complementa el proceso de aprendizaje de los medicamentos homeopáticos. Y es que nos vamos a centrar en un módulo de las listas que hemos estado revisando de medicamentos antimiasmáticos. Y estas sales son las sales que componen bioquímicamente los tejidos de nuestro cuerpo. Estas sales se utilizan en homeopatía para ayudar a mejorar la constitución, es decir, la forma, la dinámica, la estructura, la consistencia de huesos, ligamentos, músculos, cartílagos y demás estructuras que conforman tejidos, órganos, sistemas y el cuerpo en general. Entonces, nuestra próxima clase va a ser al respecto. Espero que dentro de lo mencionado con referencia a los miasmas, pues se haya generado una muy buena claridad de lo que son, cómo funcionan y recuerden que cualquier inquietud, cualquier pregunta, la podemos resolver porque ciertamente a medida que lo vayamos estudiando en casa a profundidad, que vayamos haciendo las lecturas, pues van a salir muchos interrogantes y la idea es poder resolverlos. Yo les agradezco la participación en este módulo